Ahora vamos a hacer algunos ejemplos en donde utilizaremos las fórmulas de áreas que mostramos anteriormente para encontrar cierto tipo de áreas sombreadas. Por ejemplo, en este caso debemos encontrar el área sombreada en esta figura. Entonces observen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a lo que teníamos anteriormente. Pero primero debemos saber algo. Este triángulo es equilátero. Y además, todos estos pequeños miden 10. Entonces tenemos lo primero, que es un triángulo equilátero, y tenemos estos sectores circulares. Ahora observen que este sector circular tiene un radio de 10. Entonces observen qué vamos a hacer. Para encontrar esta área, lo que tenemos que hacer es tomar el área del triángulo y quitarle cada una de estas áreas. Si le quitamos al área del triángulo estas pequeñas áreas, vamos a encontrar cuál es el área sombreada. Ahora veamos lo siguiente. Debemos encontrar primero el área del triángulo, pero para hallar el área del triángulo debemos encontrar la altura. Ahora recordemos lo siguiente. Como esto es un triángulo equilátero, vamos a tener que la altura es justamente la mediana. Es decir, la altura va a pasar justo por la mitad y va a llegar aquí donde está el punto medio. Entonces esta va a ser la altura. Ahora observemos lo siguiente. Nosotros no sabemos cuál es esta altura, pero tenemos la medida de este lado y la de este, y sabemos que la altura es un triángulo rectángulo. Entonces para hallar la altura h, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, este lado que mide 10 más 10, o sea 20, al cuadrado va a ser igual a este lado, que es la altura, al cuadrado, más este otro lado, que es el cateto, que vale 10 al cuadrado. Es decir, vamos a tener lo siguiente. 20 al cuadrado, que es 400, va a ser igual a h al cuadrado, más 10 al cuadrado, que es 100. Ahora vamos a pasar este 100 que está sumando a restar. Y nos va a quedar que 400 menos 100 va a ser igual a h al cuadrado. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Que 300 va a ser igual a h al cuadrado. Y entonces, como necesitamos h, sacamos raíz cuadrada. Es decir, raíz cuadrada de 300 es igual a h. Ahora podemos simplificar esto un poco. Recuerden que 300 lo podemos escribir como 3 por 100. Y esto es igual a h. Ahora podemos sacar raíz de 3 por raíz de 100. Entonces nos va a quedar raíz de 100, que vale 10, por raíz de 3. Y esto es igual a h. Entonces aquí lo primero que encontramos fue el valor de esta h. Esta h va a valer 10 raíz de 3. Ahora vamos a hallar entonces el área del triángulo. El área del triángulo, que denominaremos A, y este triangulito va a ser igual a ¿qué? A la base, que es 20, por la altura, que vale 10 raíz de 3, sobre 2. Podemos simplificar aquí, mitad 1 y mitad 10. Entonces nos va a quedar que el área del triángulo va a ser igual a 10 por 10 raíz de 3. Y esto nos va a dar que el área del triángulo va a ser igual a 100 raíz de 3. Ahora observemos lo siguiente. Vamos a encontrar este sector circular. Entonces recordémoslo. Como esto es un triángulo equilátero, todos sus ángulos también son congruentes. Y además tienen un valor de 60 grados. Porque recuerden, como los tres son congruentes y la suma debe ser 180, entonces 3 veces este mismo ángulo va a ser igual a 180. Y pasando ese 3 a dividir, vamos a tener que 180 dividido 3 nos va a dar 60. Ya lo habíamos mostrado en videos anteriores. Entonces aquí tenemos el área del triángulo y ahora vamos a hallar el área de
un sector circular de estos. Recuerden, ¿cuál es el área de un sector circular? Por ejemplo, ese A1 va a ser igual a pi por r al cuadrado por teta en grados sobre 360 grados. Ahora entonces reemplacemos los valores. Va a ser igual a pi por r al cuadrado, pero el radio de este sector es 10, o sea 10 al cuadrado, por el ángulo teta que vale 60 grados, sobre 360 grados. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Podemos simplificar aquí, sacar 60ava y sacar 60ava. Entonces, A1 va a ser igual a ¿qué? A pi 10 al cuadrado, que es 100, sobre 6. Aquí sacamos 60ava 1 y 60ava 6. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que A1 va a ser igual. Podemos sacar mitad de 150, pi sobre mitad de 6, que es 3. Y esto nos va a dar eso. Ahora, entonces, ¿qué va a ser el área sombreada? El área sombreada va a ser el área del triángulo menos, y observen que estos sectores circulares todos tienen los mismos grados y el mismo ángulo, es decir, nos va a dar en la misma área que obtuvimos aquí. Entonces vamos a quitar 3 veces esa área, o sea 3 veces A1, y nos va a quedar que el área sombreada va a ser igual a ¿qué? Al área del triángulo, que es 100 por raíz de 3 menos 3 veces 50 pi sobre 3. Y entonces podemos cancelar este 3 con este 3 y nos va a quedar lo siguiente. Que el área sombreada va a ser igual a 100 por raíz de 3 menos 50 pi. Y en una calculadora nos va a dar un valor aproximado de a 16,13. Y entonces esta sería el área que necesitábamos. Aquí no lo colocamos, pero recuerden que esto tiene unidades. Este 10 pueden ser centímetros, metros, y entonces aquí quedarían centímetros o metros cuadrados.